Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¿Cómo están, netitos? Estamos en otro podcast de La Politic. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es más general, pero en realidad pues, nos abarca muchas generaciones. Pero primero que nada, les presento a Giovanni Ayala. Él es líder juvenil del Verde y pues está aquí para contarnos un poco de su experiencia. Giovanni, antes de empezar con el tema, ¿quién eres? Pues soy un estudiante de la Facultad de Derecho, buen amigo. Un gran amigo. Gran amigo. A ver, pero ¿de qué facultad de Derecho? O sea, ¿de la Universidad Michoacana? Sí, de la Universidad Michoacana. Okay. De hecho, vamos en la misma sección. Ah, ok. Tú y yo. No sabía, amigo. Sí. De casualidad, ¿cuál sección? Sí, de donde eres jefe de grupo y haces ahí cosas raras. ¿Donde llevo 5 años de jefe de grupo? Sí, Ok. Dale, sí. ¿Quién eres yo? Bueno, pues soy, como te comentaba, estudiante ahí de la Facultad de Derecho. Incursiono en este mundo de la política desde que entré casi, por invitación de un político ya de antaño, un muy buen político, un gran maestro, que es el maestro Helio Núñez Rueda, quien me ayudó, me propulsó en este camino de la política. Y como saben, pues su hijo es ahí el dirigente del Partido Verde y es quien me abre las puertas también para empezar a participar, porque tú sabes que en el Partido Verde la mayoría de la gente es joven o se compone de muchos jóvenes. La media de edad es de alrededor de 30, 35 años. Yo soy ahí uno de los más jóvenes y fue donde primero me dieron pues las oportunidades de participar, amigo. El espacio, ¿no? Las puertas. Ajá. Justamente, qué bueno que lo mencionaste. Dijimos netitos, porque pues Neto Núñez, sí, ¿no? Claro, nuestro diputado federal y amigo. Bien. Pues mi y yo estamos aquí para hablar de un tema sobre política, pero más allá sobre el contexto que nos han dejado pues las políticas públicas, ¿no? Un tema muy actual ahorita es el tema de la reforma a la Guardia Nacional, que es un tema que tocaremos en otro podcast, pero justamente retomando este tema de pues lo que hacen las políticas públicas en materia de seguridad, pues ¿qué pasó hace 12 años? Que fue pues el sexenio de Calderón, que cuando empezó la guerra contra el narco, pues mucha gente ahorita nos denomina y se autodenomina hijos del sexenio de Calderón. Pero ¿tú cómo definirías este término, hijos del sexenio de Calderón? Yo creo que con hijos del sexenio de Calderón la gente se refiere a lo que tuvimos que pasar las personas que crecimos durante ese sexenio, que fue un tema duro en cuanto a la inseguridad en nuestro país y en nuestro estado. Si no mal recuerdo, durante su sexenio fue el ataque terrorista, porque no se le puede denominar de otra forma, fue un ataque terrorista lo que sucedió en el centro histórico de nuestra ciudad en el Día del Grito, que los famosos granadazos, que todavía hay gente que está sufriendo las secuelas de ese problema. A mí me tocó en alguna ocasión refugiarme inclusive en una iglesia porque se estaban agarrando a balazos en el centro. Entonces el temor de vivir con eso, de tener que estarte escondiendo, de lo que tú comentabas, lo que comentábamos el otro día, de tener que tener a tus papás registrados con otro nombre por el temor de las extorsiones. O sea, sí siento que fue una política pública mal empleada, porque como gobierno no puedes confrontar directamente a los criminales porque te estás exponiendo tú. O sea, no estás respetando sus derechos humanos, que bueno, o sea, es un tema debatible el tema de si ellos tienen derechos o no, que al final de cuentas sí los tienen. Hay organismos internacionales que los van a defender, querramos o no lo querramos, lo creamos de esa manera o no lo creamos. No puedes pasar por encima de sus derechos como ciudadanos. O sea, tienes que respetar los procesos y no se respetaron en ese sexenio. Entonces ellos al atropellar los derechos de esas personas, pues también se desató todo un caos donde los perjudicados fuimos pues nosotros como ciudadanos. Y es que ese es principalmente el problema. No sabía que, o sea, me había ocurrido algunas situaciones que pasaron, pero que se hayan disparado en medio del centro histórico está muy duro. Y justamente lo mencionas tú, lo habíamos mencionado hace unos días, era el tema de guardar a nuestros papás con diferentes nombres, o bueno, no diferentes nombres, sino no ponerle a mi mamá, por ejemplo, no ponerle mamá, ponerle por su nombre o ponerle un apodo, porque o sea, nosotros éramos pequeños en ese sexenio. Yo, por ejemplo, tenía 8 años. ¿Tú cuántos años tenías, Millo? Yo tenía 8. También. Ponle que durante 6 años alcanzamos a tener unos 12 años, pero llegaba a tal punto en donde ya tenías que comunicarte con un celular porque pues, la situación de inseguridad pues era diferente, ¿no? Estábamos viviendo una época donde ni siquiera en las capitales, y más en Michoacán, se podía vivir con tranquilidad. Entonces, ya era donde no me guardes con no me guardes como mamá, no me guardes como papá, mejor guárdame como
no sé, el nombre, ¿no? No va a decir nombres. Sí, claro. Pero era el tema principalmente de que si te robaban el celular, de que si se quedaba perdido y encontraban a mamá, era directamente, sabías que le iban a extorsionar, ¿no? Estaba ese miedo latente de que si te perdía el celular o te lo robaban, pues estaba la posibilidad de que extorsionaran a tus seres queridos, porque sí estaba, pues no sé si decirlo de moda, pero sí era un tema en boga las extorsiones, o sea, cada rato era recibir llamadas de que te dijeran, o sea, era muy, muy común recibir una llamada de extorsión. O sea, No, yo creo el 90% de la población recibió durante esos tiempos una llamada de extorsión. No, y llega a tal punto que el miedo y la situación que generó toda esta parte, pues llega actualmente, porque yo sigo sin poner a mis familiares. Sí, ya te como pones familiar. paranoico. Sí, ¿no? Y es cuando recibes una llamada de, ¿sabes quién soy? ¿De dónde te llamo? Ya sabes perfectamente que esa persona Sí, claro. ni Soy es tu tío familia. de Estados Unidos. Sí, de que, ¿quién crees que soy? Sí, sí, Ya sí. directamente entra Ay, en un... tía Lupita. Sí, no, que hasta tú caías. Ah, sí. Yo Sí soy. una vez me llega una llamada, creo que era una persona que estaba en un centro penitenciario y me empieza a decir, Ya. ¿quién crees que soy? Y yo nomás así de broma, Ajá. de broma yo le dije, no, sí, ay, tío Felipe. Yo en mi vida he tenido un tío Felipe, ¿no? Ujú. Y la persona te empieza a decir, Sí, soy tu tío justamente soy Felipe. ese. Ajá. Y yo le pregunto ya cuando dije, ay, este señor ya. Sí, en la claro. cámara. Llega un momento en donde los normalizamos, que está muy mal normalizarlo. Mal. Pero mal, ya le mal. dije yo, ¿y mis primos? ¿Y dónde está Felipito? ¿Dónde está...? No sé qué nombre inventé. Y llega tal cinismo de las personas estas que ya directamente se inventan una historia de una familia. Pero a tal punto en que ¿cuántos años han pasado de este sexenio? Y las consecuencias siguen pues, Sí, no, latentes. sí, claro. Y ahorita mencionaste un punto muy importante, el tema de que la inseguridad la vivimos en todo el estado de Michoacán. Y sí, tienes razón, o sea, lo que nosotros vivimos durante ese sexenio es lo que la gente vive a diario en Tierra Caliente, que es tierra de nadie, donde no existe el Estado de Derecho, donde no existe la seguridad, donde no se le puede garantizar los derechos básicos que tenemos que tener como personas, no los tienen allá, o sea, no saben lo que es vivir con tranquilidad, cosa que nos pasó a nosotros durante ese sexenio, es cosa que siguen viviendo ellos día a día y me Claro, o parece sea, muy triste. los daños que ha causado este tema de pues, todo lo que fue la guerra contra el narco, pues ha causado daños que hoy en día ni se han solucionado ni se han parado y lamentablemente hay unos aspectos que hasta se multiplican, ¿no? Porque se detuvo en aquel momento a delincuentes, a capos Uh-huh. y lo que pasaba es que se detenía al más chido, pero los demás se fragmentaban. Uh-huh. Y así tenemos a muchas áreas del país con pequeñas células que pues lo único que hicieron es, en vez de tener... Seguir centralizado todo el creciendo. tema, sí, seguir creciendo. En vez Sí, de sí, detenerlo, sí. empezaron a Sí, ya multiplicarse. hay 1000 grupos, ya no sabes ni qué. Sí, o sea, el otro día estaba en una fiesta de un cumpleaños y pues vas con una idea de, ay, qué divertido, ¿no? Estás en un cumpleaños. Okay. No, estaba Sí, interesado en no ver voy a decir dónde fue el va cumpleaños. a acabar esto. Un cumpleaños en la sierra. No, claro que no. Era un cumpleaños de un amigo Ajá. y estábamos ahí todos tranquilos platicando de la vida, ¿no? Y empieza a platicar uno que le gustan este tipo de temas. Empieza a platicar de lo que está pasando en el estado, de lo que está pasando Ok. en el país. Y empieza a platicar de pues diferentes grupos, pero ya empieza a mencionar nombres nuevos. Y yo dije, Sí. caño, ¿cómo? ¿Por qué se llama así? Ajá. ¿Quiénes son estos, Sí, ¿quiénes son estos? Y empieza a mencionar y a mencionar y a mencionar cuando te das cuenta que ya hay muchos grupos que, o sea, lamentablemente lo causó ese sexenio, el sexenio de Calderón. no? Sí, Y, claro. por ejemplo, una anécdota que me gusta mucho contar a mí fue que lo vivíamos en todas las partes del país, en específico en Michoacán mucho, pero en las capitales todavía era como... Sí, como que aquí no se metían tanto, como que se mediaba el tema, pero te digo, o sea, durante ese sexenio ni la capital se respetó, o sea... Es que ese es el tema, porque yo me acuerdo que estaba en tercero de primaria, Ujú. y todo el mundo escuchaba esas noticias o veía esos videos de las maestras en Tierra Caliente, las maestras en algunas otras comunidades, diciendo partes, bueno, no partes, sino como cantando canciones, y se escuchaba la balacera. Entonces era como de, nos vamos a acostar, y los niños se tenían que acostar. Yo jamás pensé vivirlo en la capital. Ya. Una vez en tercer año de primaria, sí me acuerdo que dijeron, cerraron todas las salidas de la ciudad, peligro todos, y nos acostamos en el suelo, en la capital del estado. O sea, y Imagínate. estamos hablando que obviamente es algo que marca, a lo mejor no tanto como en otras comunidades que a lo mejor lo vivieron mucho más seguido, pero es una situación que tú dices,
somos hijos del sexenio de Calderón, o sea, Sí, claro, vivimos ya con ese temor de... vivimos ya O a lo mejor no temor, porque ya tú lo dijiste bien, lo normalizamos, o sea, este tipo de cuestiones. Ayer hubo 15 muertos, asesinaron a 15 personas y ya nos parece normal cuando pues, no es así, no debería ser normal. De las políticas públicas deberían ir encaminadas a la prevención, a la integración, no a un ataque directo, no a solucionarlo cuando el problema ya está ahí, sino que es un camino de años, o sea, no lo solucionas con atacarlo directamente, sino pues va más allá, es un tema de fondo. Para empezar, nuestro estado está incomunicado totalmente, las carreteras están pésimas y eso pues les sirve a ellos, que solo exista un camino de un carril que esté en pésimas condiciones, les sirve para bloquearlo, para esconderse, o sea, no hay logística en nuestro estado. No, y es que es un problema muy grave porque, pues, con una sola camioneta, porque ellos tienen camionetas, obviamente, todoterreno, pues, le dan con todo. Uh-huh. Y, pues, ¿qué te puedo decir, mi Gio? Afirmativamente, somos hijos del sexenio de Calderón. Correcto. Pero, pues, un tema importante que hay que tomar en este tema es lo que pasamos después, ¿no? Los diferentes sexenios que han pasado, el sexenio del presidente Peña, el sexenio del presidente Andrés Manuel, que está a punto de terminar. ¿Cómo es que viste, o sea, desde tu perspectiva, Uh-huh. fue un tema totalmente diferente, el tema del 2006 al 2012? A partir del 2012, ¿cómo empezaste a ver las cosas? Porque fueron otros problemas, vivimos el Ayotzinapa, vivimos muchos casos que pasaron durante esos sexenios, pero ¿para ti qué implicó el sexenio de Calderón ya en estos momentos? O sea, después de... Sí, o sea, se acabó el sexenio de Calderón en 2012, ¿qué implicó en los demás sexenios? No, Obviamente pues, siguió la inseguridad, pero... Sí, claro. No, pues para mí hubo un cambio total desde el sexenio de Enrique Peña Nieto en cuanto a las políticas públicas en materia de seguridad. No creo que se haya solucionado la problemática ni durante ese sexenio ni durante este sexenio, pero sí han ido avanzando las cosas, o sea, con el tema de la Guardia Nacional, de que haya desaparecido la Policía Federal, porque también era una mafia, la verdad, la Policía Federal. Entonces sí hemos mejorado en algunos aspectos, creo que seguimos mal en muchos otros, pero pues vamos avanzando. Es que lo importante de todo político, de todo grupo, es el tema de sí hacer una crítica constructiva, ¿no? O sea, Sí, no claro. se trata de simplemente decir sí a todo y no a todo. Uh-huh. Porque, pues, si dices no a todo, pues no vas a construir nada nunca. Y si dices sí, pues a lo mejor vas a permitir algunas situaciones Sí. que a lo mejor no están bien. Sí, estos espacios de debate deben ayudar a eso, a generar un criterio propio, porque luego vivimos estancados en una sola cosa, o sea, nuestro raciocinio está como enfocados nos juntamos con gente que piensa igual que nosotros, vemos a gente que piensa igual que nosotros y nunca abrimos nuestra mente a cosas distintas, nunca escuchamos a qué tiene que decir el del enfrente, nunca escuchamos a qué tiene que decir la persona de oposición, que digo, luego a veces sus argumentos sí son medio malones, por eso viven en una burbuja. Veces. Es que su burbuja de privilegio no les ha permitido salir a las comunidades del estado, o sea, no les ha permitido salir a ver cómo están las carreteras de este estado. Y es el tema de que este problema... Sí, ellos critican siempre los programas sociales, sé que los programas sociales no son la solución a la pobreza, ni mucho menos, pero si ellos van y hablan con la gente que recibe esos programas sociales, se van a dar cuenta de que sí es una gran ayuda, es un gran apoyo, y sí ayuda a mucha gente, que dicen que se venden por 4,000, 5,000, 6,000 pesos. La verdad me parece muy tonto porque pues es como tú dices, viven estancados en su burbuja, viven encerrados en una realidad alterna. 4,000 pesos. Piensan que 4,000, a lo mejor 4,000 pesos para ellos no significan tanto, pero para una persona que vive al día, claro que lo significa todo. No sé si viste también el tema cuando estuvo lo de la despensa, que no pueden armar una despensa con 1,000 pesos. Sí, o sea, armó, y cómo la criticaron de no, o sea, y fue a productos basura. No. Y es que el problema entra pues ahí. Hay gente que vive así, perdónenlos, o sea... ¿Perdónenlos? O sea, me refiero pues Okay. o sea... No, es que es gente que está en una burbuja, güey. O sea, son gente que tiene que vivir así, no sé por qué la crítica, o sea, no sé hacia qué punto quieren llegar. Ellos dicen que por el tema de que no debería ser así, pues sí, pero justamente tenemos que trabajar para cambiar esas cosas, no criticar a esas personas, ¿no? O sea, sí traen un sesgo cognitivo muy cabrón también. No, es que el tema ahí es, no vas a perdonar a una persona, por ejemplo, en mi caso, yo creo que, o sea, una persona que vive en un privilegio debe de salir ya de ese tema. Entonces, como tú lo mencionas, no se trata de
simplemente pensarlo y hablarlo y escupirlo. No, tienes que vivir, tienes que ser empático y muchas de esas personas no saben lo que implica. Por ejemplo, una de las políticas más criticadas en este sexenio fue el tema de los abrazos y no balazos. Pero tú lo dices, es que atacar el problema cuando ya está ahí el problema, pues no va a solucionar nada, solamente va a generar inseguridad, va a generar peleas, va a generar una guerra. Va a generar problemas con organismos de derechos humanos, de talla internacional. O sea, todos alaban la política de Nayib Bukele, pero claro que ha tenido muchos problemas por esa misma política. Y es que además la política de Nayib Bukele es un país muy pequeño en comparación de México. Muy pequeño, y los organismos, las células delictivas no tienen el poder que tienen las células delictivas aquí en México, que las dejaron crecer de manera es que el problema fue eso, que las dejaron crecer en los sexenios pasados y simplemente ahorita son un problema que yo creo que en muchos lugares son muy combatibles, pero hay otros lugares donde ya son literalmente, no sé, hay municipios con 4 elementos de policía. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos organismos? Sí, claro. ¿Cuántos grupos delictivos no existen solamente en ese municipio? Y tú pregúntale cuánto le pagan a un policía municipal. ¿Tú crees que va a arriesgar su vida, la de su familia, con tal de salvaguardar? No, es un problema que debemos de mejorar. Y por eso es que, por ejemplo, hay políticas como, no sé, Sembrando Vida, que es para que los campesinos que estén en todas esas zonas, pues tengan por lo menos que sembrar, porque llegaba un momento en donde la gente no lo sabe, pero ya no había ni siquiera qué sembrar porque no había para comprar semillas para sembrar. Porque nosotros vemos muy, muy tranquilo. Ahí vamos a comprar a, no sé, a Chedraui, ya la verdura que ya está empacada. Pues esa verdura ya es de un empresario que hizo una empacadora que ya tiene un tema muy grande. ¿Dónde están los claro, productores? Pero la gente que vive del campo, los microempresarios, o sea, las personas que tienen, ya ni te digo una huerta, sino espacios pequeños donde cosechan maíz, donde cosechan lenteja, pues claro que no les da para expandirse de esa manera, para venderle productos a grandes empresas. Primero porque te ponen trabas con los permisos. Justo. Segundo, por este tema de que ocupas mucho dinero, invertirle mucho dinero a un tema de una empacadora. O sea, sí son temas complicados que luego la gente no entiende, se les hace muy fácil como de repente criticar al campesino o criticar al que vive del campo cuando no saben, nunca han visto, pues, nunca han estado pues en el campo como para hablar del tema. No, sí, es que es un problema muy grave porque estamos hablando de que llega un momento donde ya nadie les compra, ya no tienen ni siquiera qué vender, pues ¿cómo van a comprar alguna otra semilla? Sí, y es ahí donde entra el problema y donde entran ese tipo de apoyos, por ejemplo, lo de los jóvenes de preparatoria. Les dan un apoyo, les sirve como experiencia, pues puedes hacer más cosas, ¿no? No te cierran las oportunidades a simplemente depender de o me voy a Estados Unidos o trabajo de una manera que a lo mejor ya no es tan bonita, por así mencionarlo. Sí, o sea, la baraja de oportunidades es más grande cuando existen estos programas sociales, porque luego también estas personas, el pobre es pobre porque quiere, cuestiones ¿Cómo? Así, o sea, porque ellos han tenido el privilegio de estudiar, tienen el privilegio de tener contactos, ya saben qué van a hacer cuando salgan de la carrera. Hay gente que no, hay gente que está preocupada trabajando para ver qué va a comer mañana, que no se concentran en el estudio, y ahora darles esta oportunidad de una beca cuando antes no la tenían, que ahora puedan usar ese dinero, que no, yo entiendo también la parte de que luego esas becas se usan con otro fin, pero hay personas que sí lo aprovechan, o sea, no podemos también cerrarnos a unos y desamparar a los otros, ¿sabes? Es que hay entre el tema de hay mucha gente que lo critica y hay también gente a lo mejor un poco no tan inteligente que tiene su beca y se compra, por ejemplo, una bebida alcohólica. Sí, claro. Pero al fin y al cabo, o sea, fuera de todo, es una medida en donde unas personas se pueden reunir a tener una salud social que también se vale. Y sí, ese claro. tipo de apoyos, pues también valen para eso, porque las personas, los jóvenes principalmente, pues también necesitan salir, necesitan disociarse de lo que están haciendo en lo general. Sí, esparcimiento, o sea, también tienen derecho a la convivencia. O sea, que me digan estas personas que critican eso, que critican a un muchacho de preparatoria, universidad, que con su beca se compró tal o salió a tal con sus amigos, si ellos no lo hacen, o sea, si ellos no salen de fiesta, si ellos no salen con sus amigos, si ellos no salen a comer, pues ahora que esta beca les está dando esta oportunidad a estos muchachos de siquiera poder tener esa parte de salir con sus amigos, de ir un día al cine, si lo quieren usar de esa manera, pues tampoco lo veo mal, o sea, porque los privilegios solo deben ser para ellos, ¿no? Porque sí es un privilegio ir al cine, es un privilegio salir con amigos, es un privilegio salir a comer,
pero estas personas pues, no lo ven así. Por eso la crítica hacia cómo se gasta la beca, hacia cómo usan ellos el dinero. Es porque ellos no saben que esos son privilegios y ellos piensan que es una cosa normal, cuando claramente no todos tenemos la oportunidad de permitirnos situaciones así. Y es que todo esto del tema de la polarización, empieza ya desde el sexenio de Calderón. Vemos como, independientemente cómo haya sido la situación, yo en lo personal sí creo que hubo un fraude en aquel momento, pero aunque no hubiera sido así, independientemente de lo que crean, la gente se polarizó muchísimo desde ese momento. Estábamos hablando de que la mitad de la población votó por uno y la mitad de la población votó por otro, y una de la mitad de la población creía que le hicieron un fraude. Entonces estábamos ya en una pelea de, no, es que yo soy mejor por tal situación, y casualmente, no sé cómo se dio con el contexto, bueno, sí sé cómo se dio con el contexto histórico. Sí, claro. Pero en el contexto histórico, pues la gente que iba en el partido en el PAN, en el Partido de Acción Nacional, fue gente que con el paso del tiempo se volvió muy privilegiada, y ahora cree que solamente las políticas públicas en donde se libera la economía al 100% y que los empresarios hagan lo que se les plazca, pues es la mejor política. Cuando claramente hay personas que durante mucho tiempo, pues sí, mucho. No, y eso ya lo hemos visto, no nos beneficia a la mayoría. No, es que... O sea, eso beneficia a un pequeño grupo, pero no a nosotros. Justamente. Y hay gente, como te digo, sesgada, que creen que son parte de la clase media cuando ni siquiera de la clase media. O sea, somos media baja. O sea, realmente el sector de clase media es muy reducido. Es muy y poco. Hay gente que vive engañada pensando que estas políticas los van a favorecer cuando pues, no es así. Es que justamente es el tema, que hay mucha gente que no sabe dónde está y dónde está parado, porque sí, claro, cree que son de otra política donde es que vamos a pagar más impuestos. Tú no vas a pagar más impuestos. A lo mejor lo va a pagar Carlos Slim, lo va a pagar Salinas Pliego, pero tú no los vas a pagar. Me parece muy loco cómo defienden los privilegios de otras personas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué quieren que los ricos sean más ricos? ¿Por qué no el que menos tiene que tenga más, no? O sea... Y es que te voy a platicar, por ejemplo, una anécdota. Mi abuelita, ella es pensionada al IMSS porque mi abuelito trabajó en ferrocarriles y le daban una pensión. Ella trabajó toda su vida, pero trabajó independiente. O sea, ella no tiene cómo jubilarse. Por la pensión que tenía por mi abuelito le daban 2,000 pesos. 2,000 pesos hace ¿cuánto? 5 años que llegó Andrés Manuel. Eso te quiere decir que hace 5 años con 2,000 pesos. Ella tenía que vivir con 2,000 pesos. Pagar luz. Ya tenía su casa, ¿no? Pagar luz, agua, televisión y su comida. ¿Tú crees que por lo menos alcanzaba para luz el agua? A lo mejor luz y agua sí. Pues, la verdad no. En la casa donde vivía le cobraban casi 800 pesos de pura luz. Y es que aparte es caro, o sea, los servicios públicos son caros, y luego en ciudades como Morelia no nos garantizan esos servicios públicos. O sea, pagas por no tener nada. No te garantizan el servicio público del agua, no te garantizan el servicio público de la luz, porque a cada rato se está yendo en las colonias populares de Morelia. O sea, en toda la periferia de la ciudad tienen problemas con agua, tienen problemas con alumbrado público, tienen problemas con la luz. O sea, y de todas maneras los impuestos llegan puntuales, que es la queja de siempre en las colonias. El recibo llega puntual. El recibo llega puntual, y si no lo pagas, ahí están las consecuencias, ahí están los recargos. O sea, el ayuntamiento también tendría que poner ahí énfasis en garantizar esos servicios públicos, sobre todo en la periferia de la ciudad, que es donde más adolecen y que es donde nadie va, que es donde nadie se para. Muchas veces porque son colonias irregulares que tienen años tratando de regularizarse y tampoco le resuelven. O sea, es también todo un tema, y sí. No, es un problema muy grave. Justamente qué bueno que tocas este tema de las colonias irregulares, porque es lo que se proponía en esta campaña que acaba de pasar, que era regularizar muchas de esas colonias que no están regularizadas. Sí, pero es un problema que el candidato que lo propuso no ganó, pero el otro candidato que ganó, que ya era presidente municipal, en vez de escuchar y decir, pues es una buena idea, ¿no? Ahí, a lo mejor pudo solucionar. Y él sabe que hay un problema, pero no le interesa. Es que es exactamente que no les interesa. Y casualmente, este político pues es del mismo partido que Calderón. Entonces venimos de las mismas políticas de siempre, de las mismas políticas que tienen algunos personajes. Sí, pues a final de cuentas sí es una misma ideología la que siguen ellos. Y es que el problema empieza ahí, desde la ideología, donde piensan que solamente algunos sectores de la sociedad, en este caso sectores más privilegiados como los hoteleros, que como aman al presidente actual municipal. Sí, claro. Pero ¿cuántos hoteleros hay en la ciudad y cuántas personas hay? Sí, o sea, ¿cuántos hoteleros hay en Morelia y cuántas personas viven en estas colonias irregulares? O sea, exactamente, o sea, con hay una que hacer sola una colonia. Ponderación, claro. Entonces, pues es un problema gravísimo, pero pues ya estamos. Por eso también les asusta la decisión del pueblo, hermano. Hermano, es que ¿qué te puedo decir?
el pueblo. La verdad es muy sabio, o sea, mucha gente a veces escucho comentarios de que cómo van a decidir, cómo van a saber, en el tema, por ejemplo, de la reforma judicial, cómo van a saber que un juez va a ser mejor. Sinceramente, aunque no lo crea mucha gente de la oposición, aunque no lo crea mucha gente, la gente sí sabe por quién votar y la gente que vota es la que normalmente se informa más. Tú le puedes preguntar a muchas personas en la calle por quién votaste y por qué votaste y más te a la van gente, a responder. Más a la gente a los adultos mayores, ellos te van a responder como no tienes idea. Sí, la oposición critica, pero que se vayan 10 años antes en las elecciones de Enrique Peña Nieto y la gente votó porque decía que era guapo y por su romance con la gaviota. Es que realmente hemos crecido mucho como población. Obviamente faltan muchas cosas por mejorar y hay muchas cosas que tenemos que hacer porque, como tú lo decías al principio del podcast, esto no se va a arreglar así, de un sexenio, esto no se va a arreglar por una política pública nueva, se va a arreglar a partir de educación, a partir de nuevas oportunidades y pues justamente expandir el mundo. Sí, problemáticas de fondo requieren soluciones de fondo, o sea, tenemos que ir a atacar la raíz y no vas a arreglarlo con... Sí, la política pública más criticada sí fue la de abrazos no balazos, pero la gente no entiende que no puedes confrontarte con el crimen organizado porque la población depende de ti, porque vas a atropellar los derechos de esas personas, porque vas a meterte en problemas con organismos internacionales, o sea, hay que ver más allá del panorama, hay que ver más allá de nuestra ideología política, hay que ver más allá de partidos y hay que pensar más bien en soluciones en vez de este tema de ataque, ¿no? También principalmente yo creo que hay que pensar en cómo se ha manejado, porque yo tenía muchos familiares que decían y le aplaudían, o sea, ponen videos de Calderón y le aplauden de que tú sí eras un presidente bueno, o sea, creo que se te olvida que ahí empezaron todo el problema que vivimos ahorita, o sea, algo que no se ve es que hay muchísimos homicidios dolosos en todo el país, claro que sí, eso no se niega y vamos a reconocerlo para seguir fortaleciendo esta parte. Trabajando, sí, claro. Pero el tema es que lo que sí ha pasado es que en vez de seguir a la alza, se han estabilizado, por así decirlo. Ya se estabilizaron, vamos a bajarlos, es lo que continúa a hacer. Sí, o como comentan, como dices tú, lo del tema de la gasolina, de que ha subido, sí, pero no ha subido que subía en otros sexenios, o sea, tú ves cómo inició la gasolina con Enrique Peña Nieto y ves cómo terminó, y ves cómo inició la gasolina con Andrés Manuel y ves cómo terminó, y no es una diferencia como la de ese entonces de casi 10 pesos, o sea. Exactamente, estamos hablando que Peña Nieto lo subió 10 pesos, y estamos hablando que Andrés Manuel la recibió en 22 pesos, hubo momentos del sexenio donde estuvo en 14 pesos, estuvo en 20 pesos y ahorita por todo el proceso que es un cambio de gobierno, pues ya está subiendo un poquito, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de muy poco dinero. Yo creo que eso es lo que le ha dado este sexenio al país, que es un tema de estabilidad, de no recrudecer las problemáticas que ya tenemos en el país. Y esperemos que con la doctora podamos mejorar, ya no solo que sea un tema de mantenernos en lo que ya estábamos, sino mejorar como país. Yo creo que las cosas pueden mejorar, pero sí hay mucho trabajo por delante. Pues sí, justamente, pero hemos llegado al final del podcast, mi Gio. Quiero agradecerte por estar aquí, mi Gio, por ser hermanito del sexenio de Calderón. Hermano. Somos hijitos de ese sexenio. Somos hijos. Y pues nada más invitarlos a la reflexión, que recordemos todo lo que se vivió, no olvidemos, no permitamos que simplemente quede como una normalización de la violencia que se vivió en el país y que lamentablemente sigue siendo mella en nuestros países, en nuestras comunidades. Entonces, ¿algo que quieras decir, yo, para terminar? No, mira, agradecerte la invitación, de verdad. No. Ahora, estaba pensando en... Y te quedas callado. Estaba pensando en un evento que tenía, pero justo ahorita como que no empataba bien con el tema. Si quieres mencionar, puedes mencionar lo que tú gustes, ¿eh? Sí, no, yo sé. Y te agradezco. No, pero está muy bien esta reflexión. De verdad, muchas gracias por la invitación. Yo veía que desfilaba aquí cantidad de personalidades y yo todavía no tenía el gusto de estar aquí contigo. Pero de verdad, muchas gracias. Por ahí estén pendientes a las redes de UNE Nicolaita. Por ahí tenemos un evento en puerta, un concierto para todos los Nicolaitas de corazón. Y se va a abrir pues a más universidades, no estamos cerrados, pero el tema principal es el tema de la universidad. Y por ahí estén pendientes a las redes porque va a haber un anuncio pronto. Muchas gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por ayudarnos a mantener este espacio aquí en el sistema. Y pues gracias a todas las personas que nos están ayudando aquí a producirlo, de verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos y recuerden, si te quieres unir al verde, aquí está mi Gio. Correcto. Para que les abra las puertas. Nos vemos. Nos vemos.